vamos a iniciar unos nuevos programas que yo creo que serían bastante interesantes y de mucha utilidad. El tema en sí va a ser naturaleza en Buñol. Os voy a hablar un poquito de la fauna y algo de flora de lo que tenemos en nuestro entorno. Os voy a hablar de aves, de insectos, de plantas que si paseamos un poquito las veremos. Todo aquello que yo os mencione podéis coger en el móvil, poner en el Google el nombre de cada animalito o de cada planta, os saldrá la foto y la podremos reconocer, ¿vale? Todo ello nos ayudará a conocer perfectamente el entorno, nuestro entorno, saber un poquito de aquel pájaro que vemos, de esa libélula que casi rozamos, o de esa mariquita que vemos al lado de la plantita, que quizás la plantita esa que nos llama la atención no sabemos cuál es, pero a lo mejor es una planta medicinal muy útil que posee importancia, desde luego. Bien, pues vamos a iniciar una serie de programas dedicados a ello. Programas que nos van a llevar a conocer un poquito más de la vida de esos animales que nos rodean, que muchas veces pasan desapercibido o vemos así fugazmente, pero que están ahí, junto a nosotros, en nuestro entorno, y que cuando los vemos algunas veces exclamamos, ¿no? Sobre todo si los vemos de cerca, porque no estamos muy acostumbrados, porque huyen de nosotros, y cuando tenemos la ocasión de verlos de cerca, ¡oh, qué bonitos, ¿no? Y bueno, pues vamos a empezar esta serie de programas con un ave que se encuentra entre nosotros aquí en Buñol, sobre todo en los ríos, que seguramente la hemos visto volando a toda velocidad y que llama la atención por sus colores. Vamos a hablar de el superpescador, el martín pescador. Un ave pequeñita, robusta, ya os he dicho, con mucho colorido, sobre todo se ve ese azul y ese naranja característico. Es rápido como una centella, bello, muy bello, y con un pico tan certero que parece un arpón. El martín pescador es una de las aves más llamativas y espectaculares de Buñol. Lo encontramos en los cursos medios y quizás bajos de los ríos. Lo vemos, por ejemplo, aquí en la Cueva del Turche, bajada de la Cueva de las Palomas. Suelen estar en los posaderos, quietos, esperando al pez, porque ellos se alimentan de peces que con su pico de forma de arpón, lo que hacen es pillarlos y es básicamente su alimento. ¿Vale? Erguido sobre una rama, estirando de vez en cuando su corto cuello y haciendo oscilar su cola hacia adelante para de alguna manera tener su equilibrio, el pájaro observa atentamente a través de las aguas del río, pues por ejemplo algún pececito que se va acercando, algún alevín, pececito pequeño, porque no suelen ser muy grandes. De repente, si lo estamos observando y estamos viendo esto, se lanza en picado como una exhalación y casi en menos de lo que dura un segundo, ensarta a ese joven pececito con su afilado pico y remonta el vuelo en dirección, pues por ejemplo, en época de nidificación, evidentemente en dirección al nido. Lleva ese alimento y vuelve otra vez a su posadero. Él tiene distintos posaderos a lo largo del río. Si no lo vemos en uno, lo vemos en otro. Yo he seguido muchas veces a los martines, porque me gusta mucho la fotografía de naturaleza, y los he visto. Por supuesto, he analizado su comportamiento y he buscado sus posaderos. Lo que pasa es que cuando se produce esto es todo tan rápido que quien lo haya visto alguna vez se puede considerar casi afortunado.
Probablemente no se olvida con facilidad por su vello colorido. Si te fijas en ese pico puntiagudo y fino, pues no sé, constituye una proeza natural súper importante que nosotros vemos y nos llama la atención. Simplemente es un ave espectacular, es precioso, ¿vale? Su nombre científico es Alcedo altis. El martín pescador posee un plumaje tan hermoso que es más propio de un ave tropical que de un ave que tengamos en nuestro entorno. En líneas generales, su plumaje se compone de diversos colores perfectamente contrastados. Por un lado, el castaño vivo que recubre las plumas del pecho, vientre, cuello, mejillas y parte inferior de las alas. Por otro, el verde azulado o el azul verdoso, ya que aquí la tonalidad dominante dependerá de la luz del sol sobre la zona que le dé y que ocupa el dorso del tronco, alas, cola y cabeza. Además, también tenemos unas estrechas bandas que nacen en la base de la mandíbula inferior y se dirigen hacia la nuca. Y finalmente, el blanco que recubre la garganta, dando forma a un triángulo muy peculiar y algunas franjas ubicadas justo detrás de cada oído, ¿vale? Más o menos es un poco la descripción del ave. Bueno, por lo que respecta a la rapidez en el vuelo, es algo extraordinario. Os puedo decir que vuela a más de 120 kilómetros por hora. La velocidad de crucero de un martín pescador se acerca a los 100 kilómetros por hora, es decir, cuando lo ves pasando rápido por encima del agua en el río. Pero cuando se trata de un vuelo en picado para capturar una presa, aumenta a más de 120 kilómetros por hora. Esta rapidez, junto al factor sorpresa, hace que esta ave pues raramente falle en alguno de sus intentos por capturar esos peces de los que se alimenta. Prácticamente se supone que suele fallar 2, 3 veces, en 4, 5, 6 intentos siempre suele salir con captura. En un día normal efectuará entre 6 y 8 intentos, suficientes para conseguir la comida que precisa. ¿De acuerdo? Ahora, llegada la época de cría, cuando es necesario alimentar a la hembra y a los hambrientos polluelos, el macho incrementa esta actividad, siendo una actividad continuada. Yo concretamente es cuando mejor los veo, cuando controlo más los posaderos y evidentemente pues puedo captar imágenes de ellos en picado, saliendo del agua con el pez. Entonces es cuando mejor me oriento y en cuando estoy más encima de ellos. Evidentemente verlo es complicado. Te tienes que aproximar a él pues un poquito también camuflado, teniendo en cuenta de no mover muchas ramas. Luego cuando ves el posadero pues a lo mejor se espanta, pero tú si tienes tiempo y te relajas, te sientas, te pones con una manta de estas de camuflaje y es seguro que vuelve al posadero y entonces vamos a ver, gozas. Es que ver una ave de estas delante de ti a unos 4 o 5 metros, si tienes unos prismáticos, si tienes alguna cámara de fotos que te pueda acercar a él y veslo con detalle, pues es todo un privilegio, ¿vale? Sin duda la celebridad de este pajarillo es la facilidad con la que consigue capturar su alimento. Precisamente, pues eso, martín pescador, es la pericia para la pesca, lo que asombra y atrae a todo el mundo. La aceleración que consigue en vuelo y su imponente y certera técnica, vamos a ver, es que es algo maravilloso, es algo de naturaleza. Es algo que cuando lo ves y lo disfrutas dices, ole. Normalmente utiliza varios posaderos, atalayas fijas como punto de observación. Es lo que os he comentado antes, ¿vale? Normalmente son ramas de árboles,
o piedras que destacan sobre el curso del río, porque él hay veces que se pone muy cerquita del agua, prácticamente para simplemente acercar el pico o meterse un poquito y ya está. Cada vez que un pececillo se ponía a tiro, suelen ser pues aquí pececillos de tamaño entre 3-4 centímetros, bogas, cosas así, que no sobrepase los 7-8 centímetros, se lanza en picado sobre él, catapultado por sus pequeñas pero recias alitas. Y no lo coge con el pico abriendo pico, no, lo ensarta. Es como un arpón, casi infalible. Antes de que la víctima pueda emprender la huida, ya está atravesado por este arpón. La maniobra dura simplemente un par de segundos. Es un abrir y cerrar de ojos. ¿Vale? Y bueno, difícilmente falla el picado. En opinión del eminente ornitólogo del siglo pasado, Edmund Wright, y gracias a las observaciones efectuadas durante el tiempo que se tardó en realizar varias de las extraordinarias fotografías que ilustran, pues se puede asegurar que el 90% de este estudio, de los intentos de este pájaro, alcanzaron su objetivo final. ¿Qué os quiero decir con ello? Pues evidentemente que es tan preciso y certero que rara vez falla. El número total de picados que ejecuta en un día varía según las inclemencias del tiempo, varía según sus propias necesidades y por supuesto varía cuando está en época de cría, ¿vale? Fuera de estas fechas su actividad se reduce normalmente pues, 6 o 8 peces al día. Con 6 o 8 pececitos tiene más que suficiente, ¿vale? Y hay que advertir que no todos los picados tienen como misión la captura de alguna presa. Después de cada inmersión, sea fructífera o no, el martín pescador está perfectamente preparado para la siguiente. Él se sumerge, tiene las alas como una especie de aceite que lo que hace es impedir que se mojen, con lo cual sale del agua, se pone otra vez en el posadero y ya está perfectamente preparado para volver a hacer otro intento. Los estudios realizados sobre este tema apuntan dos razones fundamentales para que esas alas no se mojen. El perfecto estado de lubricación de cada pluma, que los veremos acicalándose y preparándose su plumaje durante, puede ser que incluso varias horas, que se dedica a impregnar toda su plumaje con un aceite producido por su glándula uropigial, y además la rapidez de la caída, de la que se deriva un choque muy violento contra el agua, propiciando la creación de una cámara de aire entre plumas y agua, evitando que el agua entre así en las mismas plumas, ¿vale? Son dos factores a tener en cuenta para que el animal, el ave, no tenga que secarse al aire, como por ejemplo lo harían otras aves, para poder otra vez volar y sumergirse de nuevo. Él se dedica muchísimas horas, yo lo he visto muchas veces acicalándose en uno de sus posaderos y tirarse ahí minutos, media hora, hasta cansarme a mí y marcharme antes de que él se canse. Una vez fuera del agua, con el pez ensartado y que el pez se menea, es decir, está todavía vivo en el pico, volará hacia el posadero más cercano, allí remata a la presa a fuerza de golpes contra el palo o contra la piedra, y después coloca el pez entre la pinza de su poderoso arpón y asimismo lo situará a favor de las escamas, con la cabeza hacia adentro para poder tragar. Sin embargo, si no lo va a tragar y lo va a llevar al nido, lo que hace es al revés, la cabeza hacia afuera, para que así cuando se lo dé al polluelo, el polluelo lo trague sin problema ninguno. Y esto es muy curioso, porque cuando es época de cría, se puede observar si el pez que ha capturado lo pone con la cabeza hacia adelante para engullirlo, o lo prepara con la cabeza hacia atrás para llevarlo al nido. El nido es un simple túnel horadado en un talud, es decir, en una pared, a suficiente altura del nivel de las aguas para evitar repentinas crecidas, construido conjuntamente por la pareja, es decir, es una galería dentro de la tierra, construido por los dos progenitores. El pasillo del túnel va ascendiendo lentamente hasta llegar a una cámara circular
donde se depositarán los huevos, que normalmente se hace al comienzo de la primavera o en el mes como muy tarde de abril. Entre 4 y 8 polluelos nacen en cada nidada tras unos 20 días de incubación por parte de la hembra. En esos momentos, tanto la hembra como cuando nacen los primeros polluelos o incluso cuando están en el huevo, la hembra es alimentada por el macho. Durante el mes siguiente, las inmersiones de los padres para buscar comida son continuas, pues los retoños, las aves, son muy voraces hasta que crezcan lo suficiente y abandonen el nido para encontrar otras zonas donde establecerse, tampoco muy cercanas a la zona de los padres, ¿vale? Al principio, pues la cópula de los martines pescadores llega en primavera y se produce también algo muy característico que yo, la primera vez que lo observé, pues me llamó muchísimo la atención, y es que hacen una exhibición por parte del macho de sus habilidades y le entrega a la hembra un regalo, que suele ser el último pececillo capturado. Yo pude verlo la primera vez y me quedé asombrado de ello, y me dediqué un par de años a seguirlos, a averiguar sus posaderos, dónde tenían los nidos. Incluso me acuerdo que los ayudé insertando una rama cerca del talud, o sea, hincándola cerca de donde ellos tenían la entrada a la madriguera, al nido, y el pájaro, pues antes incluso de llegar algunas veces al nido, se paraba ahí, lo que me permitía observarlo. Era curioso cómo venía durante toda la mañana con sus pececillos, y luego cuando ya entraba la hembra también a pescar, pues evidentemente disfrutaba mucho porque siempre había macho o hembra en esa ramita que yo metía, y de ahí volaban ya hacia la entrada del nido, se metían y se supone que alimentaban a sus polluelos. El nido está construido, pues ya os digo, sobre la misma pared. Es un simple túnel de unos 80 centímetros de longitud que acaba en el nido, que es como una cámara circular, ¿vale? Y allí se encontraban las crías. Aquí, en este túnel, se supone que es donde dan los primeros pasos estas crías antes de salir al exterior y comenzar su aprendizaje. Bueno, pues nada, vive en los cursos medios y bajos, incluso un poquito hartos, de nuestros ríos aquí en Buñol. Se alimenta casi exclusivamente de pequeños peces. Y bueno, pues la puesta tiene lugar entre el inicio de la primavera y el mes de abril. Suele ser de 4 a 8 huevos, es decir, tiene de 4 a 8. Además, suelen tener muy poca mortalidad de estas aves, entonces suelen sacar los 4, 6, 5 polluelos adelante sin problema ninguno. Y bueno, pues no se ve que haya muchos porque realmente son muy escurridizos. Ya os he comentado que vuelan incluso a 100 km por hora de forma normal, paseando por el río. Evidentemente se ven, vemos una saeta azul pasando fugazmente. Como va a tanta velocidad, incluso hay veces que pasa cerca de nosotros, aproximadamente pues eso, unos 2-3 metros por la otra orilla, rápidos como centellas. Son espectaculares de ver. Y si hicierais como yo, que en algún momento pues los he visto más cerquita, me he dedicado a tener un poquito de paciencia, averiguar cuáles eran sus posaderos preferidos, esperarlos. Todo esto evidentemente se tiene que hacer un poquito camuflado, ¿no? Detrás de las cañas, con alguna tela de camuflaje, tranquilo, no haciendo movimientos bruscos, ni sonidos, por supuesto, porque si no, pues evidentemente se espantan. Y bueno, pues el fruto de ello son espectaculares fotos de una de las aves con las que hemos comenzado esta nueva serie de programas, en las que os voy a explicar un poquito algo de la fauna de Buñol. Y bueno, pues ahora lo que antes os comentaba. Cogéis el móvil, ponéis Martín Pescador en el Google, en el buscador, y vemos las fotos de el ave del que he comentado e informado un poco sobre su vida
sus costumbres y pues eso, tenemos por lo menos más conocimiento de nuestro entorno natural, de nuestros vecinos animalitos, en este caso es un ave, hablaremos también de insectos, hablaremos también de algún mamífero, como por ejemplo las ardillas, que todos hemos visto, o por ejemplo la jineta, que no estamos tan acostumbrados a observar. Y bueno, pues como os comentaba, hemos iniciado esta serie de programas con el martín pescador, que es una de las aves más bellas que tenemos. Y además el martín pescador está entre nosotros todo el año. No es como otra ave que también es espectacular. Se trata del abejaruco, también de colores, que viene entre nosotros porque es migrante, viene entre nosotros a estar con nosotros los meses en los que nidifica. Ya hablaremos de él, por supuesto, cuando esté aquí. Y bueno, pues nada, os animo a que en nuestros paseos por los ríos estemos atentos en busca de la saeta azul, de ese martín pescador que vive entre nosotros, que alguna vez se nos puede presentar y la mayoría de las veces no, pero que cuando lo vemos pasar cerca de nosotros, esa saeta azul desde luego llama indiscutiblemente nuestra atención y a través de este programa pues sabemos un poquito más de él. Bien, pues nada, espero que os haya gustado, gracias por vuestra atención y bueno, pues hemos terminado el primer programa de Naturaleza en Buñol, que poco a poco iremos conociendo y desgranando. Muchas gracias desde Radio Buñol, José Antonio, Naturaleza en Buñol. Os animo a que me escuchéis en el próximo programa. Muchas gracias.